Las encuestas, pues como todas las encuestas apuntan, nosotros nos vamos cómodamente en una primera vuelta. Esta etapa final de la campaña nos ha sorprendido con un peregrinaje a la Junta Central Electoral por parte del partido de gobierno. Está sometiendo a los candidatos, a varios candidatos del PRM, acusados de narcotráfico, gente que ha sido deportada. ¿Cómo usted evalúa esta estrategia? ¿Cómo le está afectando a su partido, a su candidatura, esas acusaciones del PLD? Nosotros hemos hecho lo que tenemos que hacer, que es denunciar el uso y el abuso de los recursos del Estado. Pero en el caso de ellos es la típica desesperación del que está perdido, del que sabe que no tiene ninguna forma de ganar las elecciones. Y una desesperación con inventos, con mentiras, con calumnias como la que se inventaron de que yo era el responsable del sabotaje a las elecciones, y ustedes se recuerdan que acusaron a un coronel y a un técnico de Claro. Imagínense un gobierno que es capaz de crear un expediente de esa naturaleza. ¿De qué no va a ser capaz cuando sabe que está a dos semanas ya de perder unas elecciones? Es capaz de cualquier cosa. Este gobierno está desesperado y sin límites en sus acciones. Por lo tanto, esperemos cualquier cosa de este gobierno de aquí hasta el 5 de julio. Lo que sí, nosotros nos defenderemos sencilla y puramente con la verdad y con nuestra hoja de vida que ha sido transparente, tanto la mía como la de mi familia, que lo que ha hecho es servir a este país y no ir a servirse al gobierno y hacer negocios al gobierno. Muy bien, doña Inés. En el tema del presupuesto, Pedro Silverio, miembro de su equipo, escribió en Diario Libre el viernes pasado un análisis bastante duro. Y en ese mismo día, Educa pedía que se mantenga el 4% para la educación. En este tema, ¿cuál sería su opinión? Bueno, el tema del 4% es una ley que nosotros tenemos que cumplir. Lo que sí tengo que decirle que al llegar al gobierno el 16 de agosto, Inés, va a ser un gran desafío. Nosotros armar un presupuesto para el 2021, pero la educación es y será, primero vamos a cumplir con la ley y nosotros siempre será una prioridad en términos de la coyuntura y de la crisis, como también en temas permanentes. Y una educación que realmente cumpla con los objetivos, que establezca objetivos cada año de superación. Y si no se cumplen esos objetivos, entonces la ejecución no es la correcta. Y sea quien esté en ese ministerio, tiene entonces que dejar esa posición y que venga una persona que pueda realmente cumplir con esos objetivos. Que ha sido un fracaso en este gobierno que después de 7 años, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los indicadores internacionales, después de 7 años de aplicar el 4%, no ha mejorado ninguno de los indicadores básicos de la educación. Nosotros estamos de acuerdo, obviamente, en mantener y cumplir la ley del 4% del Producto Interno Bruto y también de mejorar de manera drástica la calidad de la educación, con una reeducación de nuestro cuerpo de profesores y mejorando también el currículo. Por ejemplo, hoy en la República Dominicana todavía lo que tenemos es horario extendido. No hay tan extendida, hay horario extendido, que son dos cosas diferentes, porque después del almuerzo no se ha podido establecer lo que desde la Coalición por la Educación Digna hace 8 años se había programado, de los talleres a los estudiantes para darle cursos en diferentes áreas y según las regiones del país. Nada de eso ha podido establecerse. Por lo tanto, con nosotros con el gobierno del cambio, es que viene la verdadera revolución educativa para mejorar la calidad de la educación de nuestro país. Retomando el tema del presupuesto, decía Pedro Silverio de su equipo económico que el presupuesto suplementario fue pensado como si el año terminara en agosto y el año sigue hasta diciembre.
Evidentemente, con la caída de las recaudaciones y todo lo demás, ustedes van a tener que replantear los ingresos del gobierno a los fines de poder financiar los diferentes programas. ¿Qué planes tienen ustedes o cómo ha afectado sus planes esta situación que ha disminuido notablemente los ingresos del gobierno para los próximos 3 meses que les tocarán septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, más el año 21? Bueno, es así, Adriano. Eso indiscutiblemente que vamos a tener que los primeros meses, desde el 16 de agosto hasta diciembre, nosotros poder hacer a los ajustes de lugar. Estamos en un estado de emergencia en la República Dominicana y tenemos que adaptarnos a ese estado de emergencia. Tenemos que tener una especial atención al sector salud, que por cierto, quiero decir que previo a la pandemia ya nosotros teníamos previsto 40.000 millones de pesos más al sector salud, porque sabíamos las debilidades de este sector que estuvieron al desnudo con la crisis. Entonces, esos 3 meses van a ser 3 meses de ajustes para nosotros entonces venir con un presupuesto que nos va a permitir desarrollar nuestro programa de gobierno original, y donde nosotros esperamos también que con las medidas que iniciaremos a partir de agosto podamos ya empezar a ver la normalización de la economía a final de año. Sobre esto me gustaría que Jochi y el mismo Pedro pudiese abundar sobre los planes que tenemos en este aspecto. Adelante. Sí, bueno, como decía Luis y Adriano, tú también mencionaste algo. Obviamente la crisis cambió un poco los planes que teníamos, porque ahora la prioridad tiene que ser atender la crisis y garantizar de que no haya pérdidas masivas de empleo. Y eso nos impone unos grandes retos en el financiamiento de todo esto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, y que estamos comprometidos con hacerlo, es eliminar todo lo que tiene que ver con el dispendio del gasto público para poder crear lo que nosotros hemos llamado disponibilidades que podamos utilizar para financiar esos proyectos que ha mencionado Luis, el incremento en la salud, el mantenimiento del presupuesto de educación, pero estamos conscientes de que en el muy corto plazo, aunque vamos a eliminar todo ese dispendio, todavía va a ser necesario mayores recursos para el financiamiento de todos estos programas. Y por eso, otra parte fundamental dentro de nuestros planes en el muy cortísimo plazo es obtener los recursos de financiamiento para el apoyo que vamos a necesitar para este presupuesto que termina en el 2020 y lo que tiene que ver en el 2021. Y dentro de las cosas que nosotros hemos hablado dentro del equipo es, hay que sentarse con los organismos multilaterales. Hay, por ejemplo, deuda, que es poca, cerca, si no me equivoco, cerca del 20% de la deuda externa es con organismos multilaterales. Nosotros tenemos que sentarnos con esos organismos y negociar con ellos algún tipo de flexibilización en el pago de las amortizaciones que corresponden al año 2020, a lo que queda del año 2020, 2021 y quizás hasta 2022. Tenemos que buscar más recursos, tenemos que tocar otra vez la puerta de esos organismos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, para poder obtener los recursos que vamos a requerir para este relanzamiento de la economía y el apoyo de las actividades para evitar la pérdida de empleo. No sé, Pedro, si quisiera ahondar un poquito más. Sí, yo me quiero referir a la parte del presupuesto complementario, que ciertamente es una muestra de los niveles de transparencia con los que el gobierno maneja en sentido general su gestión pública, pero en este caso lo del presupuesto, porque en primer lugar el gobierno hizo un énfasis de un déficit de un 5%, que dadas las informaciones que están contenidas en ese presupuesto complementario, probablemente sea el 5% de déficit que el gobierno va a dejar al 16 de agosto. Pero van a cubrir unas necesidades de financiamiento en los programas de relanzamiento de la economía
que probablemente van a implicar un incremento del déficit fiscal en aproximadamente 2 puntos porcentuales más. De hecho, The Economist, en un análisis reciente de hace 2 días, está planteando que el déficit fiscal en la República Dominicana será de 6.2 a final de año. Yo creo que todavía es una cifra bastante conservadora, pero un gobierno que va a entrar nuevo con programas sociales que no se pueden detener porque estos programas tienen que ser mantenidos hasta que se normalice la economía, tendrá necesidades adicionales de financiamiento. Pero además, el gobierno no explica en ese presupuesto complementario cuáles son los supuestos macroeconómicos que están en los cálculos de esas cifras. Imagínense ustedes si no se dice cuál va a ser la tasa de cambio que el gobierno está considerando para final de año o el promedio de tasa de cambio para lo que resta del año, de qué manera puede establecer un valor para en el presupuesto de los compromisos en moneda extranjera que tiene la República Dominicana, que tiene el gobierno para lo que resta de año. Entonces, estos son elementos que son necesarios incluir y que revelan también una concepción del Estado o una falta de concepción de la continuidad misma del Estado. Ese hecho también puede ser visto en el sentido de que nuestro candidato desde un principio planteó al gobierno la necesidad de aunar los esfuerzos para juntos crear las condiciones para enfrentar los desafíos de la pandemia del COVID-19. El gobierno ignoró siempre esa propuesta de nuestro candidato y ahora ignora también porque unilateralmente genera un presupuesto complementario con este nivel de opacidad sin tomar en cuenta esas propuestas y la continuidad del Estado. Yo quiero apuntar aquí. Perdón, a ver, sí. Quiero apuntar a ver. Mira, decía Jack Welch, un famoso gerente que recuperó General Electric en un momento, y que ha sido un escritor, mucho de aspectos gerenciales, pero también de aspectos económicos, que cualquier gerente puede administrar bien el largo plazo, que cualquier gerente puede administrar bien el corto plazo.